Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El Verbo se hizo carne. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando leemos Nueva Traducción Viviente, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Por eso el Verbo se hizo carne. Lo primero que ya sabemos leyendo estos versículos, y cuando leímos los primeros versículos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, el Logos. Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Entonces el Verbo se hizo carne, está hablando de Jesucristo. Y aquel Verbo, dice Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Voy a tratar de desmenuzar este versículo y darme a entender por qué está hablando. Primero tenemos que entender que el Verbo es Cristo, se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? ¿Por qué y para qué se hizo carne? ¿Y en qué forma habitó entre nosotros? Y nos habla que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Nombra a Jesús como el unigénito de Dios, el único Hijo. Pero Juan 12, que lo leímos, nos dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios si Jesús es el único Hijo de Dios Padre? Este versículo nos lo deja ver y es importante lo que aquí nos muestra. En los versículos anteriores hemos visto que a aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Juan, él está dando el testimonio de Jesús. El primer capítulo está testificando acerca de Jesús. Él estuvo con él. Juan está diciendo y nos está mostrando la forma tan costosa, la forma tan fuerte, la forma tan dura que le costó a Jesús para lograr hacer que pudiésemos ser hijos de Dios. Juan el Bautista está explicando la manera en la que Jesús pudo lograr que muchos fuésemos hijos de Dios. Y podemos resumirlo diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Mira qué frase tan hermosa. El Verbo Jesús se hizo carne. Se hizo carne. En este versículo, la clave para la perfecta comprensión de todo el Evangelio es entender que Jesús se hizo hombre. Y esto nos muestra la divinidad de Dios, de Jesús. Esto rompe las doctrinas de algunas sectas que no creen en Jesús como Dios. Nuestro Señor Jesucristo es al tiempo Dios, pero también hombre. Es como dicen algunos, todo hombre, todo Dios, o 100% hombre, 100% Dios, como lo queramos tomar. Por lo tanto, en varias ocasiones el evangelista explica que como hombre Jesús nos da las especificaciones como él sintió hambre, sintió sed, comía, bebía, lloraba, se cansaba, él sufría, le daba gozo, alegría, se indignó también, sintió lástima, oraba.
estudiaba, se preparaba, nos mostraba cómo leía las escrituras, fue tentado como hombre, porque Dios no puede ser tentado. Dios como Dios en su divinidad, pero aquí Dios se despojó de su deidad, Filipenses 2. Estaba como hombre y fue tentado. No se dejó tentar, él no cayó en tentación, pero fue tentado. Sometió su voluntad a la de su Padre Celestial y finalmente nos muestra cómo murió en la cruz, derramando su sangre para redimir nuestros pecados. Fue un hombre real, nacido de una mujer real, semejante en todo a nosotros, con exclusión del pecado. Fue semejante a nosotros, pero sin pecado, dice su palabra. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y a partir de su encarnación fue su naturaleza humana perfecta lo que mayormente se percibía. Habían ocasiones en que hablaba y mostraba que era el Hijo de Dios, pero él actuó fue como hombre. Por ejemplo, él mandaba a sus discípulos que creyeran en él como creían en Dios, Juan 14:1. Se declaró Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, Juan 5:18. Decía que el Padre y él eran uno, en Juan 10:30. Que el Padre estaba en él y él en el Padre. Que conocerle a él era conocer al Padre y que quien le había visto a él había visto al Padre. Que aborrecerle a él era aborrecer al Padre, Juan 15, que había estado en la gloria junto al Padre antes de que este mundo fuera, Juan 17. Y en muchas ocasiones él hizo alusión a que era Hijo de Dios, pero su encarnación fue su naturaleza humana perfecta, lo que se percibió aquí en la tierra. Aunque hablaba como Hijo de Dios y mostrando que su divinidad, él actuó en su naturaleza humana. Eso es lo que muestra la encarnación. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre, vino aquí a la tierra, es lo que está enseñando. Y habitó, esta palabra habitó es la palabra que traduce tabernáculo. Mira qué hermoso eso, dice, y aquel verbo fue hecho carne, no era carne, se encarnó, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tabernáculo, Éxodo capítulo 25, mostraba que hicieran un lugar y en ese lugar habitaría la presencia de Dios. Bien, Jesús hecho carne vino y es el tabernáculo. Por eso de modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo, el nacer de nuevo, el ser hijo de Dios, el meditar en su palabra, en Él es la palabra, y obedecer lo que Él nos dice, eso es lo que hace que el tabernáculo, que habitemos y que la presencia de Dios esté con nosotros. Dice que habitó entre nosotros. Pero ¿por qué fue necesaria la encarnación de Jesús? Bien, desde el punto de vista de la salvación era necesario porque solo un hombre podía ofrecer un sacrificio perfecto que estuviera a la altura del pecado de la humanidad y de lo que exigía Dios Padre por el pecado, por el castigo del pecado. Por un lado debía ser hombre para poder ser nuestro representante, pero por otro lado también debía ser Dios para poder lograr la perfección y cumplir con los requisitos que la ley demandaba para poder entrar al trono de la gracia y poder agradar a Dios. Sin Cristo es imposible agradar a Dios Padre. Él como mediador es el que nos reconcilió con Dios Padre. Habitó entre nosotros. Tabernáculo, fijó un tabernáculo, puso su tienda. Y él dice, vimos su gloria. Su gloria. Recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en él. Eso dice Éxodo 40:34. ¿Qué es lo que está diciendo
Juan aquí cuando dice y vimos su gloria, está explicando que así como la gloria de Dios se veía en el tabernáculo, allí en el Antiguo Testamento, con Jesús también se vio la gloria. ¿Cómo vieron la gloria y cómo Juan vio la gloria en Jesús y él la podía explicar y está dando testimonio de él en Juan capítulo 1? Dice que todo lo que vio y entender que Juan fue testigo ocular de Jesús. Y cuanto contó y cuanto contaron vino de primera mano de quienes estuvieron al lado de Jesús. Hechos capítulo 1, 21-22, Hechos 10, 40-41, primera de Juan 1-1, segunda de Pedro 1-16. Todo esto muestra que ellos fueron testigos oculares y vieron todo lo que hizo Jesús, todos los milagros que hizo, todas las señales. Lo que ellos vieron fue su gloria, que no es otra cosa que ver los atributos de Dios a través de Jesucristo como hombre. Por eso era que Juan podía decir, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Así que haciendo un resumen, vemos que el Verbo, Cristo, se encarnó, vimos por qué, la importancia que se tuvo que hacer carne, y cómo habitó entre nosotros y cómo Juan revela la gloria que vio. Pero dice como el unigénito, como si no hubiesen más hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Si es el único hijo, ¿por qué la Biblia nombra que somos hijos de Dios a los que le recibimos? O sea que Dios no tiene más hijos y los que creen en Él... no es cierto que afirmen que son sus hijos, no es esto. Podemos ver también en Colosenses capítulo 1, 15-16 y Hebreo 1-6, que se refiere a Jesús como al hijo primogénito, lo que sería contrario a ser unigénito. La Biblia nombra a Jesús como unigénito, pero también como primogénito. ¿Qué significa esto? Es necesario para entender, ver el contexto. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad. Él es el Hijo de Dios. Él es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es Dios, pero es el primogénito en relación con nosotros los hombres. Por eso se encarnó, por eso se hizo hombre, siendo el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Y la Biblia nos enseña que Él es nuestro hermano mayor en relación con la humanidad, porque no somos dioses. Aquí queda claro cómo es primogénito en cuanto a su relación con Dios en la eternidad, pero es primogénito en cuanto a la relación de los hombres, se encarnó, es el primogénito. Y continúa diciendo lleno de gracia y verdad, lleno, la plenitud, tomamos todo de su plenitud. Dice la palabra, el apóstol Pablo lo expresa, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Juan resalta atributos de Dios que se manifiestan con total claridad en esto. Y dos muy importantes de él, habla de la gracia y la verdad. Algo más que hablar acá, muchas cosas hermosas que vienen, pero vamos a concluir este tiempo con Dios para meditar todo el día. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y por este tiempo. Gracias por regalarnos todas estas verdades en un solo versículo. Cómo vemos la importancia de que te hubieras encarnado, que te hubieras hecho carne, que te hubieras despojado de tu deidad para darnos vida, salvación. Si no hubiese sido así, si el Verbo no se hubiese hecho carne, si la palabra, si Cristo no se hubiese hecho carne, imposible sería una relación con Dios Padre, imposible sería una eternidad en los cielos, imposible sería entrar a la familia de la fe, imposible sería poder redimir nuestros pecados. Por eso, mira qué testimonio que da Juan de Jesús y mira todas las verdades que muestra en su palabra. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por darnos vida. Gracias por existir y gracias por revelarnos tantas cosas que vamos aprendiendo, porque realmente separados de ti nada podemos hacer. Gracias por hacerte semejante a nosotros sin pecado y mostrarnos tantas verdades.
Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Y gracias por estos atributos hermosos tuyos, de tu gracia y tu verdad. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.